A partir de estos, perdón, a partir de estos cuernos, bueno, en estos se les llama cuernos a la porción en donde se une el útero con la trompa uterina o salpinge. A partir de aquí es donde viene algo que se llama, es como un gradiente, como el impulso eléctrico que va a originar las contracciones para que sea expulsado pues un bebé, un producto en trabajo de parto. Y esto porque cobra relevancia, porque las contracciones que se dan gracias a este miometrio tienen que ir de arriba hacia abajo, en algo, bueno, son tres condiciones que se llama triple gradiente descendiente. Más adelante lo verán en sus clases, ¿no? Entonces hay que quedarnos con que tiene músculo liso y eso es muy importante porque eso es lo que lo diferencia del cuello uterino. En el cuello uterino, a diferencia del cuerpo, que en el cuerpo este miometrio que está compuesto por tres capas, nos permite esta distensión durante toda la gestación de la mujer, como la contracción posteriormente, a diferencia del cervix. En el cervix lo que abunda es más tejido conjuntivo y de hecho esto nos va a ayudar al momento del parto para que se pueda distender, para que ocurra un borramiento y una dilatación, pues pueda expulsar al producto, ¿no? Y bueno, cambian. Bueno, ahora el útero, la histología del útero, ya lo demás ya lo saben, ¿no? Que es posterior con respecto a la vejiga y anterior con respecto al colon. El útero, ¿cómo está compuesto? Bueno, ya les dije, de exterior a interior, un perimetrio, un miometrio y un endometrio. La laminilla en sí de útero se va a enfocar a endometrio y les digo que son dos laminillas diferentes, una laminilla de endometrio proliferativo y una de secretor, así se llaman. ¿Por qué? Porque el útero, como vimos anteriormente, en el aparato reproductor femenino, en la primera parte, todo el tiempo está influenciado por muchas hormonas, ¿no? Todo el tiempo son hormonas por aquí, hormonas por allá. Entonces, esto también responde a estímulos hormonales. Y bueno, el perimetrio que tiene, bueno, en su parte anterior va a tener una adventicia, es decir, esta únicamente va a ser mesotelio, y la serosa, que es la posterior, va a ser mesotelio más tejido conjuntivo, ¿no? Esto ya lo saben. Y ahora, el miometrio, que es la capa interna, se compone por tres capas diferentes. La capa interna y la capa externa, son tres capas. La capa interna y la capa externa se componen por fibras musculares de tipo longitudinal. La capa media se compone por fibras de tipo circular, ¿sí? Ahora, el endometrio propiamente es la porción más interna, ¿sí? Y ahora, este endometrio va a sufrir diferentes cambios durante el ciclo de las mujeres, ¿sí? Este endometrio va a tener un epitelio de qué tipo cilíndrico simple y va a tener la capacidad de alojar muchísimas glándulas tubulares simples, ¿sí? Y al ser un epitelio, pues obviamente que va a tener su lámina propia. ¿De qué tipo? Tejido conjuntivo laxo. Y a continuación creo que hay otra diapositiva. Aquí está. Estas son las capas de, no, pues ni para señalarles. Estas son las capas de, perdón, la composición del endometrio, ¿sí? Que es la capa que ahorita nos interesa. ¿Y por qué me gusta ese esquema? Porque estas son las arterias que provienen del miometrio, son arterias arcuatas, porque están como que, ¿cómo les explico? Perpendiculares. Entonces, esas arterias, lo que nos interesa de estas es que son como el inicio de todo, las arterias arcuatas. Entonces, esas arterias arcuatas originan a arterias rectas conforme se van introduciendo al endometrio. Ahora, ¿qué nos interesa aquí? Que el endometrio se conforma por dos capas, por un estrato o capa funcional y por un estrato o capa basal, ¿sí? La capa basal, como dice, basal es la parte que se va a encontrar en contacto con el miometrio y la capa funcional es la capa más externa. Ahora, esto es muy importante que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque aparte de que probablemente sea una pregunta del examen, la capa basal siempre, siempre va a permanecer pegada, adosada, no se va a desprender. Y la capa funcional sí responde a estímulos hormonales y se desprende con cada ciclo menstrual. Y de hecho el desprendimiento de esa capa funcional es lo que nos origina a la menstruación en las mujeres.
Ahora, ¿por qué les digo que lo de las arterias es importante? Porque esas arterias arcuatas van a originar a las arterias rectas y a las arterias helicoidales o en espiral. Y esas arterias en espiral normalmente tienden a pues salir o a desprenderse junto con las demás células de esta capa funcional de este endometrio, ¿sí? Todo se desprende, ¿eh? Y ese epitelio tubular simple, como ya lo hemos visto en algunos otros órganos, al igual que en otros, este también tiene una función de secreción, ¿sí? Secreción de muchas sustancias que nos va a permitir que en caso de que ocurra una fecundación, tener un medio adecuado para que ocurra la implantación. Ahora, como les decía, el endometrio también responde a estímulos hormonales, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, recuerdan que cuando vimos ovario y ciclo ovárico habíamos visto las partes de las hormonas y que habían unas fases, ¿no? Teníamos a la fase, en este caso es del útero, pero a las fases a la fase folicular y a la fase lútea, ¿no? Y ese también corresponde, o bueno, se asemeja a este. Van a ser un ciclo normal de entre 28 a 35 días, ¿no? Es lo normal. Pero pues vamos a tomar, el prototipo siempre es 28, entonces, vamos a tomar del día 1 al día 7 ocurre la menstruación, ¿sí? ¿En qué consiste la menstruación? En el desprendimiento de esa capa funcional del endometrio, es decir, de acá a acá, ¡pum!, se desprende, ¿sí? Ahora, ¿y por qué ocurre esto? Recuerden, alguien recuérdame por qué se desprende. Se los dije en ovario. Porque no llegó a fecundarse el óvulo. Sí, pero el proceso fisiológico, o sea, ¿qué le da la señal? Por la hormona luteinizante, ¿no? Del cuerpo lúteo. Exactamente, por las hormonas, ¿no? Y también recuerden por la GnRH. Si no hay GnRH, recuerden que el cuerpo lúteo tiene cierta duración para darnos GnRH, pero cuando ya pasó ese tiempo y ya no hay el estímulo de la GnRH, pues el cuerpo va a sangrar, ¿sí? Y se va a volver a repetir el ciclo. Ahora, del día 7 al día 14 ocurre la fase proliferativa del endometrio y como su nombre lo dice, proliferar es la fase en donde después de la menstruación esta capa funcional se fue, se borró, ya no existe. Y del día 7 al día 14 esta capa se vuelve a, como su nombre lo dice, proliferar, vuelve a crecer. Todo esto vuelve a crecer, ¿sí? Y durante el día 14 al día 28 es la fase secretora, su nombre lo describe, secreta. Este estroma que ya se regeneró, ahora puede comenzar a secretar sustancias para recibir pues, al producto en caso de que pueda en el caso de que haya fecundación del óvulo, ¿sí? Y pues como ven, es muy fácil endometrio. Y aquí viene lo difícil. Entonces, esto es un endometrio de tipo proliferativo. ¿Y por qué les digo lo difícil? Porque a veces se confunden y porque tenemos dos laminillas diferentes en el laboratorio y son consideradas como diferentes, o sea, es endometrio proliferativo y secretor. Van a identificar esto, en qué fase está, si está en esta fase proliferativa o en esta fase secretora. Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar? Vean, esta es una fase proliferativa, ¿sí? Como vimos anteriormente, esas glándulas tubulares simples apenas comienzan a crecer, ¿sí? Y si apenas empiezan a crecer y no están secretando, vean, la luz de estas es estrecha y de hecho no podemos observar secreción dentro de estas, ¿sí? Vean el epitelio cilíndrico simple, de hecho está como bien apretadito, apenas se está formando y las glándulas tienen una morfología muy regular, es decir, son ovaladas o circulares o incluso, bueno, esto es solo como para que lo puedan identificar, pero no lo vayan a poner en el examen. Tienen forma de besito, como de besito.
Y vean, ahora quiero que observen este estroma. ¿Sí ven todo el estroma que tiene aquí alrededor de las glándulas? Este estroma está aún como muy juntito, está muy denso, hay mucha celularidad. ¿Por qué? Porque como aún no están secretando sustancias, no están secretando líquidos, no están secretando proteínas, etcétera, etcétera, esto aún no está edematizado, ¿sí? Se ve como un poquito más limpio, véanlo, obsérvenlo bien. A diferencia del endometrio secretor, que es todo lo contrario. Vean, esta es otra foto de endometrio proliferativo. Vean la morfología de las glándulas, completamente regulares, circulares, no se puede observar, pues, la luz es bastante estrecha, pero vean, recuerden que debido a que es una figura en 3D, a veces podemos tener otras tomas, por ejemplo, en esta pareciera que ya está como más ancha la luz, ¿no? Está más grande, pero es por la toma. Pero vean, aún así es bastante irregular la glándula. Miren, aquí está como esa forma de besito que les digo, y vean el estroma. El estroma realmente no, o sea, se ve bastante denso, no hay un edema así importante ni notorio. Y ahora vean, viene el secretor. El endometrio secretor, ustedes lo van a identificar por estas glándulas. En el ROS les dice como glándulas en tirabuzón, se refiere a glándulas en serrucho o en como así en, ¿cómo se llaman esas cosas que son así? Zigzag, como zigzag o en forma de serrucho, porque vean, están como muy, muy, muy tortuosas, no son para nada regulares de que ustedes digan, ah, esta parece, por ejemplo, la anterior, esta parece un círculo, esta parece, por ejemplo, un besito o así, ¿no? Están completamente tortuosas y son en forma de tirabuzón, así se llama la morfología. Si les piden, menciona algunas características histológicas del endometrio secretor, le van a poner glándulas tubulares simples con morfología de tirabuzón, ¿sí? Porque así viene en su ROS, tirabuzón, ¿sí? Y van, ¿qué otra característica? Que el estroma, observen este estroma, ¿ya vieron cuánto espacio en blanquito hay entre unas células y otras? Aquí, 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 porque este estroma, como ya ya está en una fase secretora, está llena de líquido, de nutrientes, de sustancias y se está comenzando a edematizar. Es por eso que se observa así. Las glándulas ya son más grandes y vean la luz de todas estas glándulas. O sea, a pesar de que por la técnica esta se vea ligeramente amplia, vean todas estas están cerraditas, a diferencia de estas, ¿ya vieron? Incluso aquí parecería que están secretando alguna sustancia, ¿no? Aquí, vean, vean, vean. Sí, es muy fácil. Y si tienen alguna duda, porque, por ejemplo, puede que hagan de cuenta que la mujer está en el día, no sé, en el día 13, o sea, está en el límite entre el proliferativo, entre la fase proliferativa y entre la fase secretora de su ciclo menstrual. Entonces, puede que ahí se pudieran llegar a confundir porque, a ver, déjenme ver si tengo otra imagen, no, esta está peor. Por ejemplo, no sé, que solo se viera como esta partecita, así. Y que pues digan, no, pues, o, por ejemplo, que solo se viera esta parte, ¿no? Y ustedes dicen, no, pues a lo mejor sí está medio regular, pero yo sí veo como espacios en blanco, como si estuviera dematizado el estroma, y realmente la luz no está para nada estrecha. Entonces, ¿qué van a hacer en ese caso? Van a recorrer su laminilla. De nuevo, insisto, no se olviden de recorrer bien la laminilla si tienen alguna duda, porque probablemente luego tienen una suerte que en esa parte no se veía bien. Entonces, recórranla, ¿sí? Si no están seguros. Y vean, este es otro ejemplo. Esto ya es obviamente un endometrio, este probablemente apenas se estaba convirtiendo en un endometrio secretor, pero vean, este ya debe estar como por el día 25, 26. O sea, literalmente las glándulas son completamente en zigzag, ¿no? En tirabuzón o en serrucho, vean, o sea, literalmente parecen culebritas. ¿Ya vieron? El estroma está completamente dematizado, vean, o sea, se puede observar a simple vista. Encontramos secreción en la luz de las glándulas son tortuosas, son en forma de tirabuzón, la luz es amplia y pues obviamente que o sea, se observan en una enorme cantidad las glándulas, ¿no? Listo. ¿Alguna duda con endometrio? Entonces, ahora vamos a ver citología y cervix.
Son dos laminillas diferentes, una laminilla es citología como tal, y otra laminilla es cervix, como tal, la laminilla de cervix. Y otra laminilla es cáncer cervicouterino. Entonces, yo creo que no me va a dar tiempo de ver cáncer cervicouterino, pero mañana en el laboratorio se los doy. Y ahorita vamos a ver cervix y citología. Entonces, ¿qué es la citología cervicovaginal? En sí, la citología es un procedimiento que se realiza muy a menudo en la medicina. Y literalmente, citología es citocélula y pues logía es estudio de. Entonces, es un procedimiento que vamos a utilizar para obtener células, en este caso, citología cervicovaginal del cuello uterino, pero la citología se puede utilizar en muchas otras ramas, por ejemplo, en los exudados mucofaringeos, a veces, bueno, en un exudado o un raspado faríngeo se obtienen células de ahí para analizarlas, ¿no? Y esto también es conocido como la prueba de... Está mal el término, porque no es el famoso Papa Nicolau. De hecho, pues está mal empleado porque Papa Nicolau como tal es la tinción que ocupamos, que es una tinción compuesta para realizar esta técnica y para obtener estas células, pero el procedimiento es una citología cervicovaginal, ¿ok? Y bueno, ¿qué elementos vamos a necesitar para tomar una citología cervicovaginal? Pues una mesa ginecológica, guantes, obviamente, espéculo. El espéculo es ese famosísimo pato que se ocupa pues para poder dilatar el cervix y poder observarlo y para poder obtener una muestra de ese cervix, ¿no? Hagan de cuenta, aquí el cervix es una donita y se introduce esto en la vagina de las mujeres y aquí se abre y de aquí entra la espátula o el cepillo y así se obtienen. Después necesitamos una espátula citológica o espátula de aire, así se llama, para obtener la muestra, y un cepillo endocervical. Esto obviamente varía en las mujeres, ¿no? Pues porque esto se utiliza como de manera más rutinaria en una mujer ya adulta, pero hay veces en las que se necesitan obtener citologías de niñas o personas ya muy, muy adultas, entonces probablemente las podemos lastimar o podemos causar cierto tipo de incomodidad en ellas porque aún el cervix es como muy pequeñito, entonces ahí se usan otro tipo de cosas, por ejemplo, hisopos especiales o cosas así, o cepillos como más delicados. Y necesitamos una laminilla, bueno, un portaobjetos y una lámpara, obviamente, y un fijador celular. Puede ser alcohol, puede ser lo que ustedes quieran, pero normalmente se ocupa, yo he visto que ocupa mucho en los consultorios alcohol, porque es pues muy práctico. Ahora, la tinción y la fijación. Como les dije, esta tinción es la tinción de Papa Nicolau, porque así se llamaba el médico que la desarrolló. Y ocupamos en esta naranja G, hematoxilina de Harris y osina, ¿sí? Estas tres tinciones son lo que hace a la tinción de Papa Nicolau, y como les dije, el fijador normalmente el que ocupan pues es el alcohol al 96%, obviamente no ese de 70 grados, al 96%. O también ya venden en algunas farmacias el Cito Spray, que es como un mini botecito. ¿Han visto a la gilocaína que se ponen así en una herida? Ah, bueno, así venden el Cito Spray y ya le pasan el Cito Spray y ya queda fijado ahí su muestra. Ahora, ¿cómo vamos a cuáles son las indicaciones de la citología cervicovaginal? Bueno, primero se va a realizar en una posición especial, que es la posición ginecológica y se conoce como litotomía. Eso también luego les gusta mucho preguntar. ¿Cuál es la posición ginecológica o cómo se llama la posición ginecológica? Es litotomía. Y aquí se va a acostar la paciente. Obviamente la espalda va a estar en contacto con el respaldo y va a abrir las piernas y se van a colocar aquí, una aquí y otra aquí, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser un objetivo de esa citología? Identificar las infecciones por VPH, y no solo por VPH, sino por algunos otros microorganismos, como son bacterias, virus, parásitos, por ejemplo, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrea, puede ser también Trichomona vaginalis, puede ser un hongo como Candida albicans, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos sirve para muchas cosas, pero sobre todo el VPH, pues porque recuerden que
6 de cada 10 personas pues tienen una infección por VPH, y en las mujeres sobre todo porque en las mujeres sí causa sintomatología, ¿no? En los hombres no es tan común que cause sintomatología, y igual depende del tipo de cepa. Recuerden que hay muchos tipos de cepas de VPH, es decir, hay muchos tipos de VPH, ¿no? Por la cual se realiza este tipo de estudios en las mujeres cada año después de los 21 años o de que comiencen su vida sexual activa, son la 16 y la 18. ¿Por qué? Porque esas son las que están relacionadas con cáncer cérvico-uterino, ¿sí? Hay otras cepas que no son riesgosas, sí, las hay. O sea, que tengan VPH, virus del papiloma humano, no significa que se vayan a morir por cáncer, no. Hay otras cepas como la 6, la 11, la 8, que son, tienen, por ejemplo, algunas manifestaciones cutáneas, como pueden ser algunas pápulas, algunas máculas, algunas vesículas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pues es por eso, ¿no? Para tener un diagnóstico oportuno. Como les dije, se realizan las pacientes sexualmente activas o mayores de 21 años, cualquiera que sea su edad, si son sexualmente activas, cada año, y aproximadamente para que nosotros determinemos que una citología cervicovaginal esté en condiciones o sea adecuada para tomarse en cuenta, mínimo el 10% de las células epiteliales, es decir, de las células que se obtuvieron de ese cervix, deben ser claramente visibles. Si no hay un 10% mínimo que se puedan observar claramente, esa muestra no sirve y se tiene que volver a repetir, ¿ok? ¿Cuáles son las indicaciones que les debemos de dar a nuestros pacientes cuando vamos a realizar ese tipo de procedimientos? Que eviten lavados vaginales por lo menos 24 a 48 horas antes. ¿Por qué? Porque esto nos puede, dificultar la atención, nos puede, a lo mejor hubo un tipo de abrasión o contacto con el cervix, entonces puede alterar este estudio, al igual que también 24 a 48 horas previas, pues sin tener relaciones sexuales, y se debe hacer anualmente. Ahora, vamos a ver que el cuello uterino, como les había mencionado, es la porción inferior con respecto al útero, ¿sí? El cuello uterino va a tener dos orificios, un orificio externo y un orificio interno, ¿sí? El orificio interno va a estar en contacto con el útero y el orificio externo va a estar en contacto con la vagina, y vean, esa es la vagina y aquí es donde metemos el espéculo, y por eso esta porción se ve como una donita, así exactamente como los ven aquí, son donitas, ¿sí? Y lo que nos interesa de este cervix es que este cervix va a tener dos tipos de epitelios diferentes. Un epitelio que se continúa con el del útero, que al igual que el del endometrio es cilíndrico simple, mucoproductor, y un epitelio plano estratificado no queratinizado. Ojo, no queratinizado, a diferencia de la piel, no se vayan a confundir. Y lo que nos interesa aquí es una zona que se llama unión escamocilíndrica, ¿sí? ¿Por qué se le llama así? Porque es el punto en donde se unen ambos epitelios. ¿Y por qué nos interesa? Porque este es el punto como más débil de esta porción del cervix. ¿Por qué? Porque ahí es donde precisamente atacan los virus como el VPH. ¿Por qué? Porque al haber una transición de epitelios de células de cilíndrico a plano estratificado no queratinizado, las uniones no son tan herméticas, entonces ahí puede introducirse precisamente el VPH, el virus del papiloma humano, o algunos otros tipos de microorganismos, ¿sí? Ahora, ¿qué también hay que tomar en cuenta aquí? Que no todos los cervix son iguales, dependiendo, como les dije anteriormente, de en qué etapa de la vida se encuentra la mujer. Por ejemplo, el cervix de una persona que aún no tiene hijos se ve así, como en la figura dice, el cervix de una nulípara, ¿no? Se ve aún así como sin dilatación y nada. Ahora, el cervix posterior a un parto, pues obviamente que se va a ver ligeramente más como amplio, a lo mejor algún tipo, no sé, de cicatrices, igual si se le realizó una episiotomía, etcétera, ¿no? Y el cuello el cervix de una multípara, obviamente que va a ser más grande, igual si tiene un cervix en eversión. ¿Qué es el cervix en eversión? Digamos que este epitelio cilíndrico simple está como a cierta altura dentro de este cuello uterino, entonces de ahí no debe salir, ¿no? Y solo se ve una porción muy pequeña de este cilíndrico simple, y lo que predomina es el plano estratificado no queratinizado. Entonces, hay veces en las que este epitelio cilíndrico simple mucoproductor se sale,
y empieza a abarcar zonas o una porción del plano certificado no queratinizado, y a eso se le llama cervix en eversión o ay, se me fue el nombre. Ay, tiene otro nombre, pero no me acuerdo. No me acuerdo ahorita. Y ¿por qué es importante? Porque no es una... Ay, perdón, tengo mucho sueño. Porque no es no es una lesión, o sea, ustedes deben saber que puede ser algo que ocurre de forma normal y no representa, o sea, no es un cáncer, no es un tumor, no es nada de eso. Y ¿se puede solucionar? Sí, se puede solucionar con algún tipo de cirugía, pueden hacer un ASA o algo así, pero pues realmente no representa mayor, a lo mejor que sea, solo que sea muy incómodo para las mujeres porque esté secretando mucho moco, pues solo ahí, pero pues no representa un riesgo pues para la salud, entonces a esos pacientes pues prácticamente no se les va a hacer nada. O también puede presentar quistes de Nabot. ¿Qué son los quistes de Nabot? Hagan de cuenta que estas glandulitas que estaban aquí en el endometrio, tubulares simples, se llegan a taponear, o incluso en el mucoproductor, en el epitelio mucoproductor del endocervix se llegan a taponear y se hacen quistes, son quistes benignos, pero pues son a veces un poco molestos. Esos son los quistes de Nabot. Y vean, eso es lo que les digo, esto es el cervix y esa es el endocervix y el exocervix. Aquí está, hasta aquí es el endocervix y de acá es el exocervix, ¿sí? Y vean, esa es la unión escamocilíndrica y esta va a estar todo el tiempo cambiando, ¿sí? El ectropión, ay, perdón, la eversión del cervix puede darse sobre todo en mujeres que ya tuvieron varios hijos, etcétera, ¿sí? Sí. Ajá, ectropión cervical, exactamente. Sí, por eso. Ectropión cervical, así es. Y esto, sí, esto se cambia de acuerdo a la edad de las mujeres. Eso recuérdenlo muy bien, por favor. Y ahora, hay una zona que se llama zona de transformación o zona de lucha de los epitelios. ¿Qué es esa zona de transformación? Bueno, hagan de cuenta, déjenme ver si traigo otra imagen aquí que lo explique, porque ni me acuerdo. No. Bueno, hagan de cuenta que esta porción de acá es una porción en la que como que los epitelios tiende a haber una transición. O sea, se refiere a esto, a uniones como cilíndrica activa. Quiere decir que a lo mejor de repente el cilíndrico simple abarca un poco más de esta zona de transformación o a veces un poco más el plano estratificado no queratinizado, pero esa es una zona normal, por así decirlo. Está dentro de la zona de transformación. Lo que no es normal, por ejemplo, es que ya el epitelio plano estratificado no queratinizado se invagine completamente, ¿no? Eso ya no es normal. O, por ejemplo, clínicamente, cuando la paciente llega y refiere, no sé, que tiene relaciones sexuales y que son dolorosas y que sangra mucho, cada vez que pues tiene relaciones sexuales, probablemente que ustedes al revisarla pueden encontrar que haya precisamente un ectropión cervical, y lo que pasa es que este epitelio cilíndrico simple se sale y al ser mucoproductor pues tiene un poco más de irrigación, entonces se lacera porque además recuerden que el plano certificado no queratinizado resiste un poco más, entonces, y el cilíndrico pues es un poco menos resistente, entonces pues se daña y pues sangra, ¿no? Romper algunos vasitos, por ejemplo. Ahora, vean, esa es una micrografía del cervix, ¿sí? Este es el plano certificado no queratinizado y este es el cilíndrico simple del endocervix y del exocervix. Y literalmente mañana la vamos a ver, pero la laminilla es esto, así, literalmente así está la laminilla. Y el resto de la laminilla es como esta parte, entonces, pues, ustedes al ver esta parte, probablemente ya al ver plano certificado van a decir, no, pues es cervix, porque el otro que tiene plano certificado, pues es piel, y la piel recuerden que es estratificado con estrato córneo y no. Entonces solo busquen la unión y ya una vez encontrando la unión, pues ya tienen su diagnóstico, ¿sí? Es muy, muy fácil.
Ahora, hay un término que probablemente les van a preguntar y es metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Recuerdan que cuando vimos músculo habíamos dicho que habían diferentes formas de adaptación celular, la hipertrofia, la hiperplasia, y vimos, no sé, no me acuerdo si vimos metaplasia. Bueno, la metaplasia es el cambio de un epitelio a otro epitelio, pero por medio de un estímulo, ¿sí? Ese estímulo normalmente puede ser de tipo lesivo. Entonces, puede que haya una metaplasia, es decir, que cambie este epitelio cilíndrico simple y por un epitelio plano certificado no queratinizado como el del exocervix porque es más resistente. Eso también lo vimos cuando vimos esófago y se acuerdan que hablamos un poquito de Erge y de esófago de Barrett, que ahí igual habían metaplasias porque ese epitelio a veces del esófago plano certificado no queratinizado se tendía a quemar, entonces se adaptaba por el de la mucosa gástrica que estaba como más adecuado para resistir al ácido clorhídrico y cambiaba, ¿no? Esa es una metaplasia, recuerden. Okay. Bueno, ahora volvemos a la citología. ¿Qué vamos a ver en la citología? Bueno, en la laminilla de cervix ya vieron, ¿no? Es esta porción. ¿Qué vamos a ver en una citología? Bueno, van a ver células, en esta porción es de donde se toma precisamente la muestra de la citología. Se busca como raspar, así muy gentilmente, con la espátula de aire o con el cepillo, o sea, literalmente solo rozan y toman células y se agarra la laminilla, el portaobjetos, y sobre este se va a extender. Se extiende la muestra que hayan tomado, inmediatamente se le pone el fijador. Ya sea que ahí tengan su botecito de alcohol y se sumerge tantito la laminilla y listo. Y ya después se aplican las tinciones, se pone resina después de las tinciones, se pone su cubre objetos y ya esa laminilla prácticamente les va a durar años, ¿no? Para archivarla junto con el expediente de la paciente. De esta porción es de donde se toma, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en esa muestra? Vamos a encontrar células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Esto con respecto al epitelio plano certificado no queratinizado del exocervix, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste ese plano certificado no queratinizado del exocervix? Bueno, en células basales, que este es el estrato pues más interno, que va a regenerar a los otros estratos, ¿sí? Y se trata de una sola fila de células madre, ¿por qué? Porque aún tienen actividad mitótica. Y si tienen aún actividad mitótica, pues tienen escaso citoplasma y los núcleos van a ser grandes, por eso, por la actividad mitótica que aún tienen, ¿sí? Es común observar algunas que estén incluso en una mitosis. Después vamos a encontrar células parabasales. ¿Cómo van a ser las células parabasales? De 2 a 4 filas de células que van a ser poco frecuentes, con núcleos grandes y un poco más citoplasma que las células basales. Núcleos grandes, pero no tanto como las basales. Y algo que se me olvidó aquí es que no deberíamos encontrar en teoría células basales, casi nunca, pues no es común que se encuentren células basales. ¿Por qué? Porque se supone que es el estrato que origina a los demás, o sea, no tendríamos por qué llevárnoslos o porque se quedaría sin células de regeneración. Entonces, lo común es no encontrarlas, ¿sí? Estas no, está chidas. Solo deben saber que pues ahí existen por si les preguntan cuáles son los estratos. Después tenemos a las células intermedias. ¿Cuáles son las células intermedias? Bueno, van a ser 4 o 5 filas de células y aquí ya me interesa porque empiezan a cambiar los bordes y la morfología de las células. Van a tener forma navicular o poliédrica. ¿A qué se refiere esto de navicular? Que ya parecen como más un trapecio. Y estas ya van a comenzar a tener escaso citoplasma porque ya están perdiendo la capacidad de mitosis y núcleos pequeños, ¿sí? Y estas sí son comunes en los frotis. ¿Y cómo las vamos a identificar? Porque son de color azul, ¿sí? Y ahora las últimas, las células superficiales. Las células superficiales son las más abundantes, ¿sí? Y se van a encargar de 5 a 8 filas de células aplanadas con núcleos picnóticos. ¿Qué quiere decir esto de núcleos picnóticos? Que son núcleos muy densos, bien concentrados y pequeñitos, así como los ven aquí, ¿ven? Densos, concentrados, pequeños. Van a ser acidófilas, es decir, se van a teñir intensamente de rojo. Y los bordes, la característica de esto es que los bordes, obsérvenlas ahí, son súper definidos, incluso parece que como que tuvieran filito, ¿no? Y esas son las que deberíamos encontrar en teoría en mayor porcentaje. Ahora, ¿pueden ocurrir que las encontremos en otros porcentajes? Sí, claro. Incluso si la paciente tiene alguna lesión,
eh, en donde, no sé, se le hizo una legra o alguna MEU o algún vaciado, incluso llegan a llevarse parte del exocervix, puede que encontremos, no sé, solo células basales y parabasales, ¿no? Pero lo común es encontrar estas dos, células superficiales y células intermedias. Y ahora, vean, así más o menos, este es el exocervix y a esto corresponderían las alturas. Y vean, esta es la célula superficial, intermedia y parabasal, que no sería tan común observarlas, pero bueno. ¿Sí? ¿Me siguen? Es muy, muy fácil. Ahora, otra cosa que siempre, bueno, hay otros hallazgos. Miren, aquí está. Más y más y más. ¿Sí? Ahora, es común encontrar en algunas personas, como les dije, citologías un poco diferentes. ¿En quiénes? Este epitelio, el exocervix, también responde a estímulos hormonales. Entonces, por ejemplo, hay personas que ya no tienen los mismos estímulos hormonales, como lo son las personas, las mujeres posmenopáusicas. Entonces, como ya no tienen el estímulo de estos estrógenos, ya no tienen la misma capacidad, este exocervix, de producir la misma cantidad de células. Entonces, probablemente en estas mujeres es como un poquito común encontrar algunas células de tipo basales o menor cantidad de los estratos superficial o intermedio, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente este epitelio como que se tiende a atrofiar un poco. Entonces, es común, ¿sí? Solo para que lo tengan en cuenta. Y ahora, bueno, esa es la forma en la que se realiza. Este es el cervix y esta es la espátula de aire y les digo que se toma de esta parte, ¿sí? Otra cosa, también, como tomamos justo de la zona de transición de epitelios la muestra, es común encontrar esto. Esto que ven aquí se llaman células en forma de panal y corresponden a células cilíndricas simples del epitelio cilíndrico simple del endocervix. ¿Y por qué se ven como forma en panal? Porque recuerde que es un cilíndrico simple del cual se tomó así, como en perpendicular. Entonces, es por eso que se ven así. Estos son otros hallazgos que podemos encontrar en la citología. Candida albicans es un hongo y vean, esas son las hifas del hongo. Es muy, muy común encontrarlo en las mujeres porque forma parte de nuestra microbiota normal. Es normal. Lo que no es normal es que sea muy, muy abundante o que curse con un proceso inflamatorio. Por ejemplo, que veamos muchos neutrófilos polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos, linfocitos, lo que ustedes quieran, junto con esta cándida, ¿sí? Porque eso ya nos estaría hablando de que, pues, lo que ocurre es que hay una candidiasis, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Los bacilos de Doederlein. Los bacilos de Doederlein, ahí, como lo dice ahí, es parte de la microbiota normal, es decir, se encuentra de forma normal en el cuerpo humano y tiene una reacción positiva hacia nuestro cuerpo, ¿sí? Hay una simbiosis de por medio. Entonces, ¿en qué consisten estos bacilos de Doederlein? Son pequeños bacilos que se encargan de degradar el glucógeno que producen estas células del exocervix. Se me olvidó decirles que se produce glucógeno. Entonces, ¿qué hacen estos bacilos de Doederlein? Toman el glucógeno, lo metabolizan y los restos, por así decirlo, o el material, el degrado que estos hacen a partir de este glucógeno es ácido láctico. ¿Y en qué nos ayuda? El hecho de que tenga ácido láctico el exocervix y la vagina, que mantengan, bueno, en realidad el cervix, que mantengan un medio bien ácido. El pH es ácido en las mujeres. Y esto nos ayuda a evitar la colonización de otros patógenos que sí ya no sean buenos para el cuerpo. Y también, pues, el hecho de estar ahí, los bacilos de Doederlein, impide que otros microorganismos colonicen, ¿sí? También tenemos a la Trichomona vaginalis. La Trichomona vaginalis no es común encontrarla aquí, es un protozoario, pero a veces la podemos encontrar. Déjenme ver si tengo unas imágenes de... sí, aquí están. Miren, estos como pelitos, esto son los bacilos de Doederlein, ¿sí? Y estas son unas células de tipo superficiales. ¿Por qué? Porque vean, el color se tiñen con eosinofílicas, vean los bordes bien afilados, los núcleos pícnicos,
Pero vean, así se ven los bacilos de Doderle. Y esto es una tricomona vaginalis, ¿sí? Estos son tricomonas. Incluso tienen como forma de marciano, ¿no? Vean, esos son tricomonas. Y también podemos encontrar otras cosas. Si la paciente pues no siguió las indicaciones, podemos encontrar espermatozoides, podemos encontrar polimorfonucleares, de hecho es normal encontrarlos, pero van a ver ahí tenemos unas muestras que literalmente no se pueden observar las células porque son demasiados neutrófilos. Eso ya no es normal. O coilocitos, de los que vamos a hablar más adelante en cáncer, pero quédense con que coilocitos son células del exocervix, pero que están infectadas por BPH y eso hace que cambie su morfología. Vean, aquí hay polimorfonucleares, que ustedes ya los deben reconocer muy bien, y vean, estas células parecen ser células parabasales, porque la forma es aún ligeramente redonda, aún hay escaso citoplasma, y vean, los núcleos aún son grandes. Esta sería una intermedia y esta sería una superficial, ¿ok? Es muy fácil. Y estos son coilocitos, vean. Estos son células infectadas por virus del BPH. ¿Y por qué? ¿Cómo los vamos a identificar? Porque, vean, estos son núcleos y tiene dos. Y vean este halo alrededor de los núcleos. Este halo es muy, muy característico en los coilocitos. ¿Por qué? Porque recuerden que los virus no son seres vivos, entonces necesitan infectar para producir proteínas y reproducirse y formar sus cápsides y todas sus estructuras, ¿no? Que ustedes ya vieron en el bachillerato. Entonces necesitan infectar a una célula, ¿para qué? Para accesar a esta maquinaria nuclear, poder introducir su genoma, ya sea ARN o ARN, y que codifique proteínas para poder ensamblar otros virus nuevos. Y precisamente es por eso que se hacen estos halos, porque al necesitar una gran cantidad de secreción de proteínas, necesitamos muchos retículos endoplásmicos rugosos y muchos aparatos de Golgi. Y recuerdan que el aparato de Golgi se veía alrededor del núcleo como un halo claro. Entonces, esto es la típica imagen de un coilocito. Cuando vean esto es un coilocito, ¿sí? Y ya, esta es toda la presentación. Entonces, mañana nada más les doy